Buenas noches, doctora. Mi nombre es Rebeca Jordán y yo elegí el tema de curación y reparación. ¿Qué es la curación? La curación es como tal cuando las células tienen que volver a su estructura anterior y recuperar su función. Pero la curación viene después de la inflamación. Entonces, primero voy a hablar un poco de lo que es la inflamación. La inflamación es una respuesta normal que tiene cada ser vivo y esta respuesta es normal, o sea, se debe dar en todos los casos, pero no debe ser de manera exagerada. ¿Por qué se puede dar una inflamación? Puede ser, por ejemplo, por alergias, golpes, medicamentos, etcétera. La inflamación, en caso de que esté disminuida, quiere decir que el sistema inmunológico también está disminuido. ¿Por qué puede ser esto? Por patologías como cáncer, sida, por enfermedades concomitantes como diabetes. También se puede dar por el uso de corticoides. La inflamación tiene signos, y estos son los signos de Celsius, que como tal son 4. Tenemos lo que es el enrojecimiento, que por la vasodilatación hay una mayor llegada de sangre y se da el enrojecimiento. También el calor, por esta vasodilatación la sangre tiene una temperatura, y como se concentra más en un lugar empieza lo que es el calor. Luego viene el dolor por las terminaciones nerviosas y el tumor o edema. ¿Por qué se da esto? En los vasos sanguíneos tenemos dos presiones, una presión hidrostática y una presión osmótica. En la inflamación hay un desequilibrio. Por ejemplo, en esta la presión hidrostática está aumentada, entonces el líquido sale al intersticio. Tenemos en sí una inflamación crónica y una inflamación aguda. La inflamación aguda es aquella que dura menos de 2 semanas. Se da, por ejemplo, en caso de heridas, de quemaduras, y hay una mayor cantidad de neutrófilos, a diferencia de la inflamación crónica, que esta dura más de 2 semanas y lo que pasa es que hay una mayor cantidad de linfocitos. Se puede dar en artritis, también se da en lo que es tuberculosis. Ahora, hay tipos de inflamación. Está la inflamación serosa, en la que hay una mayor cantidad, o en sí hay transudado. ¿Esto qué quiere decir? Que no es bacteriano. En ampollas, varicela. También está la inflamación purulenta. En esta hay pus y se da en abscesos. Hay una cantidad, en esta hay líquido que es exudado, por lo cual es bacteriano. Tenemos la ulcerada, en la cual hay úlceras, que es la pérdida de tejido de continuidad, y la fibrosa. En la inflamación hay cambios vasculares y celulares que suceden al mismo tiempo, pero como tal primero voy a hablar de los cambios vasculares. ¿Qué es lo que pasa? Primero hay una vasoconstricción, pero esta vasoconstricción es transitoria, solamente es para evitar una pérdida grande de sangre o pérdidas sanguíneas. Luego viene la vasodilatación permanente. ¿Para qué? Para que llegue más flujo de sangre y también neutrófilos. Luego de esto viene lo que es el aumento de la presión hidrostática, que es lo que puede producir el edema o el tumor. Luego viene el éxtasis sanguíneo, en el cual se produce la congestión, y la migración, en la cual llegan los neutrófilos. Después tenemos los cambios celulares. Hay que entender que hay un flujo axial normal, que es cómo viaja la sangre normalmente. Está el plasma y también los glóbulos rojos que rodean a los glóbulos blancos. En los cambios celulares primero se da una marginación, que los glóbulos blancos empiezan a separarse. Luego la pavimentación. Luego de esta viene el rodamiento, que empiezan a ver por dónde salir. Luego viene la adhesión, que se pegan como tal a la pared. Y por último viene lo que es la diapedesis, que el glóbulo blanco sale al tejido conectivo. Eso es todo lo que sería la inflamación. Ahora, hay que empezar con lo que es la curación. La curación la podemos dividir en regeneración y reparación. La regeneración se la da en las células lábiles en un 100%. ¿Cuáles son las células lábiles? Están los glóbulos blancos, glóbulos rojos, la mucosa del endometrio, la mucosa del estómago. También tenemos las células estables. En estas se dan un 50%. La reparación. Tenemos las células permanentes en las que se dan un 100%. Las células permanentes son, por ejemplo, nefronas, neuronas, células del músculo cardíaco. Y en células estables en un 50%. Hay que entender que la regeneración se da en células que tienen mitosis y la reparación deja una cicatriz y en esta se forma tejido fibroso. Este tejido fibroso no tiene una función más que rellenar. Ahora, ¿por qué las células estables pertenecen tanto a la regeneración como a la reparación? Las células estables son las células del hígado y las células del vaso, por ejemplo.
Entonces, una persona que consume mucho alcohol, una persona alcohólica, 50% del hígado se va a regenerar y 50% se va a reparar, que quiere decir que se va a convertir en tejido fibroso. Este 50% que se regeneró, si esta persona sigue consumiendo alcohol, el 25% se va a regenerar y el otro 25% se va a reparar, y así sucesivamente. Hay factores que influyen en la curación. Por ejemplo, uno de los factores más importantes es el factor genético, el color de la piel, también el tipo de sutura, el tipo de punto, el cuidado de la piel, si es que es una herida contaminada o no. También influye el sexo, por ejemplo, en mujeres hay una mejor regeneración que en hombres. Tenemos tres tipos de curaciones. La de primera intención, que esta es una herida limpia, no contaminada, y la curación es estética. Se la da como tal, esta se da en quirófanos. La de segunda intención, si es una herida contaminada, pero esta se la debe dejar abierta. En esta hay pérdida de tejido de continuidad y se la deja abierta para que empiece a llenarse de tejido nuevo. Y la de tercera intención, esta es una herida contaminada con un alto riesgo de infección, por lo cual se la deja abierta hasta que la infección desaparezca y se la cierra, pero solo por los bordes. Ahora, hablando de tejido de granulación, este es un tejido nuevo, edematizado, es friable. ¿Esto qué quiere decir? Que se lo toca y puede empezar a sangrar. Es granular y es permeable. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una salida de plasma. Este tejido de granulación debe tener una angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Es la formación de nuevos vasos, nueva vasculatura, también llamada neovascularización. Debe tener fibrogénesis, que se da por el factor de crecimiento de los fibroblastos, y la contracción de la herida. Todas las heridas deben contraerse al menos en un 80%. ¿Por qué? Para que haya menor tejido que reparar. Hay tres teorías por la cual se puede dar la contracción de la herida. Una está la deshidratación, que es por la pérdida de líquido o de agua. Otra es la contracción del colágeno, que las fibras de colágeno empiezan a jalar la herida. Y la última es por los miofibroblastos. Los fibroblastos se unen a las células del músculo liso, produciendo lo que es actina y miosina, y esto produce la contracción de la herida. La curación puede tener complicaciones. ¿Cuáles son estas complicaciones? Están las úlceras de Jaolin, que estas se dan en pacientes quemados y es un tipo de cáncer pinocelular. También están las úlceras de Cushing, que estas se dan en pacientes que sufrieron algún traumatismo y se dan en el estómago y duodeno. Las úlceras de Curling, que igual se dan en el estómago y duodeno, pero estas son en pacientes quemados. Ahora, hay también el riesgo de lo que es la infección, también de abscesos y muchos más riesgos, pero estas serían las complicaciones principales que se podrían dar. Muchas gracias.